Hace específicamente cosa más de un año, poquito más de un año, más o menos hablando como de un año y un mes, es decir, en marzo del 2021, Joan Laporta ganaba ya las elecciones de lo que eran, pues bueno, las nuevas elecciones del Barça después de que al fin decidiera dimitir Bartomeu, pero pues bueno, realmente se tardó Bartomeu un poco en hacerlo, pero el asunto con esto es que hace un año ya tenemos una nueva junta directiva y por supuesto todo lo que tiene que ver con esto, es decir, pues toda una nueva serie de personas que van a gestionar el club de manera diferente. Y no solo esto, sino que no solo es gente que gestiona de manera diferente el club, sino que considero que es gente que sí maneja diferente el club, pero no solo lo maneja diferente, sino que lo maneja por el camino correcto, es decir, una gestión ya no solo responsable, sí, como no lo era por ejemplo la de Bartomeu, más económicamente hablando, sino que una gestión ya no solo responsable sino buena. Bartomeu por supuesto hizo una pésima gestión y cabe aclarar que dejó el club en un estado pues lamentable. De hecho, todo lo que se dijo principalmente salió a la due diligence y pues bueno, eso a nivel gestión, porque a nivel futbolístico nosotros lo hemos podido ver. Fichajes que se esperaba realmente mucho, se esperaba mucho de ellos, pero no se les fichó con un plan, es decir, se fichó así nada más porque sí, y debido a todo esto, pues lo que causó fue que, específicamente hablando de esto, pues los fichajes fracasaran, y como no había proyecto y no había proyecto y no había plan, y por supuesto lo mayor que al tener a Valverde y a Koeman, pues lo que pasa es que daban un rendimiento de equipo poco más lamentable y a menor rendimiento colectivo, a menor rendimiento individual. De estos que haré un video futuramente de fichajes que en realidad se hicieron y fracasaron, como por ejemplo Denis Suárez, André Gómez. Podría hablarse también de bueno, Matías sí triunfó. Un Titi realmente solo triunfó realmente poco, relativamente también tuvo el problema de la lesión. Malcolm, hubo diferentes fichajes, incluso Arturo Vidal, diferentes jugadores que por supuesto lamentablemente fracasaron en el Barça, pero el asunto con todo esto es que actualmente ya hemos podido ver una mejora, ya no solo futbolística, sino que en la gestión hemos visto una gestión sobresaliente. Y hasta el momento que llevamos un año de gestión de Laporta, pues pienso yo que Laporta ha hecho una gestión hasta el momento de lo que sabe sobresaliente. Sí, porque insisto, Bartomeu le dejó, pues bueno, el club realmente hecho ruinas futbolísticamente, económicamente, políticamente, el primer equipo tácticamente, físicamente, anímicamente y por supuesto mentalmente. En todos sentidos yo creo que es el peor Barça que he visto desde eras en las que, tiempos de la chilena de Rivaldo, con la que nos metimos en la Europa League, cuando estaba Gaspar de presidente. Entonces el asunto con todo esto es que Bartomeu dejó el club hecho, bueno, una ruina y lo dejó en la miseria más absoluta. Pero no solo esto, sino que Laporta actualmente, como ha entrado, poco a poco ya se nota bueno, se ha notado poco a poco progresivamente durante todo este año, pero específicamente de ahorita lleva, yo pienso que ya un tramo de gestión ya sobresaliente, hablando por supuesto en todos sentidos, políticamente, económicamente, en cuanto a gestión, primer equipo, que no solo es gestión del primer equipo, el Barça es un club polideportivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está el primer equipo, pero nosotros por lo menos este canal, cuando hablamos del Barça nos referimos al primer equipo de fútbol masculino. También están las demás divisiones, sí, el Alevín, el Cadete, el Benjamín, el Juvenil, el Barça B, y también eso pasa con las categorías femeninas. Están las categorías femeniles y por supuesto están las otras divisiones, la de básquetbol, la de voleibol, etcétera. Y por supuesto están las pues mezclas, no sé, sub 17 de fútbol femenino o de básquetbol, no sé si eso exista, pero es que yo principalmente sigo al Barça, el primer equipo de fútbol masculino. Pero hablando de toda esta gestión en general, hablando del fútbol masculino, pienso que hasta el momento Laporta ha hecho una gestión sobresaliente. Voy a pensar porque, bueno, a la hora de que se escoge un presidente, ¿para qué se le escoge? Se le escoge para que haga la mejor gestión posible. Y en este caso, pienso yo que el presidente se tiene que escoger dependiendo de en este caso el proyecto, por supuesto, que ofrezca, ¿no? En este caso,
Laporta, por supuesto, ofrecía diferentes cosas y por supuesto por X o Y manera que pienso que ganó debido a su primer mandato presidencial de 2003 a 2009-10 con legado hasta 2012. Pues evidentemente lo que hizo es que, pues bueno, efectivamente tal vez se diera ese voto de confianza, pero hasta el momento pues ganara por las opciones que ganara. Es verdad que hasta el momento el Barça tiene proyecto, pero que bueno, apenas es un proyecto que está empezando, pero pues vaya que hasta el momento Laporta lo ha hecho bien. Pienso yo que hasta el momento que lo mejor que ha hecho Laporta en todo el club, por supuesto, insisto, fútbol más primer equipo masculino de fútbol, pues más que ser los fichajes o tal vez que ser esto o el otro, pienso yo que es no solo es su política y todo, sobre todo también los fichajes que ha hecho. Pero no los fichajes refiriéndome a Dani Alves, Ferran Torres, Aubameyang, o tal vez refiriéndome pues a Adama Traoré, que sí me refiero a ellos, pero por fichajes me refiero en este caso el fichaje más correcto y acertado y el mejor fichaje que se podría hacer en muchos años es por supuesto el fichaje del entrenador. En este caso, por supuesto, refiriéndome a Xavi Hernández, el actual entrenador del Barça, que ayer le ganó el Barça al Sevilla, y debido a esto pues el Barça ha pasado de ser noveno y en su momento décimo de la tabla general a, pues bueno, realmente ya ser segundo de la tabla general. Y por supuesto ya bueno, seguimos estando a 12 puntos del Real Madrid, pero tenemos un partido pendiente y el Madrid todavía tiene que ir a visitar al Wanda en el Metropolitano, tiene que jugar creo que todavía contra el Valencia, lo que sí es que tiene que visitar todavía al Betis. En general tiene partidos muy difíciles en general el Barça también, pero el Barça va al alza y el Madrid últimamente está fallando mucho. El asunto con todo esto es que si actualmente el Barça se está saneando económicamente y en todo sentido es gracias a la gestión que ha hecho Laporta, y es por eso que pienso yo que más que los jugadores, incluso yo diría un poquito más que el entrenador, lo más importante es el presidente, porque ¿de qué sirve tener un entrenador si tiene una directiva intervencionista? Que esta es otra de las fuentes fuertes de Laporta. Pero el asunto con todo esto es que Laporta al momento de entrar al primer equipo y por supuesto en el momento de entrar al primer ser presidente del club, ganar las elecciones, hasta el momento pienso yo que lo más importante ha sido su junta directiva y por supuesto el fichaje de Xavi, es decir, Xavi, Jordi Cruyff, Matteo Alemany. Pienso yo que hasta el momento, bueno, junto con el propio Laporta, es lo mejor que tiene el club. ¿Por qué? Porque esta gente lo que hace es que decide las riendas a las que se dirige el club. Y por supuesto esto es bueno. Por supuesto que en la jerarquía se podría decir que el presidente es el que tiene el poder absoluto y es el que está hasta arriba, ¿no? Está por arriba de incluso del entrenador. Pero lo que pasa con eso es que a pesar de que en la jerarquía esté Laporta arriba o la figura del presidente, todos van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones las toman juntos, es decir, sí, Laporta puede hacer lo que se le dé la gana y tiene el poder absoluto, pero reparte ese poder entre los demás, en este caso sí, principalmente Xavi, o si no lo reparte, lo que hace es que respeta el punto de opinión, en este caso de Xavi, de esta manera se logra, digámoslo así, se logra una especie de, por supuesto, armonía y que todos vayan en sintonía. Es decir, que todos vayan en la misma y que todos vayan, que todos cumplan su rol en específico. Y por supuesto no solo que cumplan su rol en específico, sino que por X o Y cuestión pues logren realmente dirigir al club, pero todos llenos de la mano. A pesar de que, insisto, hay una jerarquía, todos vayan, pues bueno, insisto, a la misma y que todos tengan el derecho de todo el poder de poder decidir. Sí, esta es otra, como comentaba, esta es otra de las fuertes de Laporta. El hecho de que Laporta no es un presidente intervencionista como lo podría ser Bartomeu. Más que nada cuando Luis Enrique se le estaba empezando a ir pues el Barça de las manos, pues el asunto con todo esto es qué es lo que hacía Bartomeu. Planeaba fichajes que yo me pregunto si los estaba pidiendo Luis Enrique. Yo me pregunto si Luis Enrique estaba pidiendo a Dembélé o a Coutinho, cosa que yo dudo. O me pregunto si Valverde pidió el regreso de Neymar, o si estaba pidiendo el fichaje de... Me pregunto si él pidió el fichaje de Arturo Vidal, o pidió, no sé, la continuidad de Luis Suárez o tal. Que no es que sean malos jugadores, sino que me pregunto si
si realmente los pidió el entrenador, porque si no, el entrenador no los quiere decir que se adapta a lo que le traen, y es decir que el entrenador se adapta a lo que hay, es decir, no puede comandar o no puede hacer su proyecto al 100%, y Laporta no es lo que hace. Laporta lo que hace es que le da poderes plenos y absolutos al entrenador, y en este caso respeta su derecho y su opinión, y en este caso cada quien cumple específicamente con un rol, es decir, el entrenador cumple más que nada con el tema táctico, técnico y por supuesto de gestión y qué es lo que quiere futbolísticamente hablando. Y el presidente, a pesar de estar arriba en la jerarquía, está en las mismas con él. Sí, está en el mismo peldaño y en el mismo escalón que él, y dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres estos fichajes? Ok, voy a revisar agenda, y lo consulta con el resto de su junta directiva, ¿sí? Y es una de las fuertes de Laporta, el hecho de que le da poderes plenos y absolutos al entrenador y no es intervencionista, en el sentido de que cada quien cumple con su rol en específico, y eso es una de las fuertes de Laporta, porque pienso yo que es lo mejor para una junta directiva, es decir, a pesar de la jerarquía estar arriba, estar en el mismo peldaño todos, porque a pesar de que sí tiene más poder, se ponga en el mismo puesto de la jerarquía, y de esta manera cada quien cumple un rol y no sea intervencionista, es decir, que le deje no solo trabajar, sino que vaya a las, no solo que vaya a que le deje trabajar, sino que lo apoye en su rol, es decir, por ejemplo, esto, si pide la salida de un jugador o pide algún fichaje, de esta manera le dé salida a ese jugador y traiga este fichaje, ¿sí? Y por supuesto, más que nada quiere decir que entonces el entrenador es una apuesta, y hasta el momento Laporta es lo que ha dicho, que Xavi hasta el momento va a ser una apuesta, va a ser la apuesta de su mandato, que va a ser el entrenador su entrenador durante lo más que se pueda de su mandato presidencial, y dependiendo ya de quién entre en las próximas elecciones, pues ya veremos, ¿no? quién es el que entra, aunque pues bueno, insisto, pues a mí me encantaría que siguiera Laporta, ¿no? Más que nada para tener estabilidad en el club, porque pues está feo de repente tener un cruyffista, un bartorrocelista, un cruyffista. Entonces vamos a estar destruyendo, construyendo, y de esta manera pues bueno, ¿a dónde vamos así? ¿Cuántos años vamos a tirar a la basura? Pero el asunto con esto no solo es que Laporta, pienso yo que ha tenido una gestión sobresaliente, porque ha tenido no solo a Jordi Cruyff, Mateo Alemán y Xavi, que son gente de confianza y están dirigiendo por buenas manos el club, y han traído hasta el momento lo mejor que le ha venido al Barça, y están gestionándolo ya no solo de manera responsable sino correcta. Pues es por el hecho de que pienso yo que no solo lo ha hecho bien por esto, sino que también por la política que ha hecho, es decir, las medidas de gestionar. Es decir, ¿qué era lo que hacía Bartomeu? Bartomeu lo que hacía es que tomaba como tope, sí, en este caso económico, la masa, estar al límite de la masa salarial. Sí, es decir, él iba a inflar todo lo que pudiera hasta llegar al tope de la masa salarial, es decir, pues no sé, gastar todo lo necesario, o en este caso que tu escala sea la masa salarial, y en este caso Laporta lo que hace es lo contrario. Es decir, sí tenemos en estilo literal un tope, que es el límite de la masa salarial, pero yo no voy a llegar a esos extremos. Y es decir, tiene una escala como por ejemplo lo tiene el Bayern, sí, que de su escala no se mueve y de ahí nadie pasa, y si quiere alguien pasar de ahí y es necio que no quiere entender, pues directamente pues muchas gracias, buenas tardes, ahí nos vemos. Sí, es decir, darle salida a esos jugadores. Y el asunto con todo esto evidentemente es que, pues bueno, Laporta hasta el momento lo ha hecho, lo ha demostrado con Ilaix, que demostró tener la suficiente valentía, el suficiente carácter, la suficiente personalidad, y por supuesto tener bien en claro y ser lo suficientemente determinado como para no arrodillarse entre los jugadores, y por supuesto poner las necesidades del club por encima de los jugadores. Y le dio salida, y pues bueno, ya vimos cómo está Ilaix. ¿Qué otro caso está pasando? Por ejemplo, Dembélé. Es decir, Dembélé en este caso choca con Xavi, Laporta, Mateo Alemán y Jordi Cruyff y toda la junta directiva, en el sentido de que la junta directiva tiene un límite, una escala, y dice hasta aquí nosotros podemos llegar, no te podemos dar más, y si quieres más pues no vamos a poder estar así. Incluso ya lo dijo Mateo Alemán, y si Dembélé cede a nuestras condiciones, puede seguir con nosotros, demostrando que no es algo personal, sino que es algo que, insisto, depende directamente de la política. Es decir, Laporta hasta el momento tiene una política yo diría, lo llamarían, vamos a decirle, escala salarial. Es decir, tenemos un límite de tope salarial, pero no voy a llegar a esos límites. Yo estoy en el límite de la escala salarial y yo te puedo ofrecer hasta aquí, y en este caso de salario, no, vamos a decirlo así, y evidentemente
hasta aquí llegamos y ya de ti depende si quieres o no. Si quieres, sigues con nosotros y si no, pues mira, te buscamos una salida o te dejamos ir libre a buscar tú al club que quieras. Y por supuesto, esto evidentemente es bueno porque, pues bueno, no solo no pones en riesgo la economía del club, sino que haces que en general no, que por supuesto los jugadores no digan, a él le renovaron por tal cantidad, entonces yo también voy a exigir, ¿no? Y evidentemente esto se te salga de las manos. Y por supuesto así no arriesgas ni la gestión ni la economía del club. En muchos sentidos Laporta ha hecho esto, por supuesto también económicamente hablando. Ya hablamos de, por supuesto, de sus fichajes, principalmente de su gente que dirige con el club. Ya hablamos de, en este caso, de la política. Y por supuesto también política no solo de esa manera, sino que política en el sentido de que no es un bartorroselista, ¿no? Sino que es un, yo diría que un cruifista, no sé cómo, johanista, cruifista, guardiolista, no sé cómo decirlo. En el sentido de que es alguien que es lo opuesto al bartorroselismo, es decir, es alguien que confía en la cantera, que gestiona la cantera bien, que en parte eso tiene que ver más con el entrenador, pero por supuesto es alguien que le da paciencia a una idea, es alguien que defiende lo que le ha venido bien al Barça, que contrata entrenadores con la ideología del juego de posesión, que por supuesto trata de mantener el modelo de gestión que principalmente se tuvo con Cruyff o con Guardiola, que está el propio Laporta, pues mantener lo que le hizo bien al Barça en este caso lo más que se pueda, porque para tener ese modelo de gestión que ya nos tuvo tantos éxitos, ¿no? La Champions 2006, la de 2009, la de 2011 fue la época de Rosell, pero realmente el legado fue de Laporta, así que para mí cuenta de Laporta. En general el modelo de gestión que incluso el propio Bartomeu demostró que era válido en su primer y único año de gestión decente. Y pues bueno, en general por supuesto esto se ha visto. Ha defendido en general gente con un buen límite de tope salarial, que gestiona bien económicamente el club, que por supuesto ya apuesta por la ideología del juego de posesión, que por el modelo futbolístico proyecto deportivo pues apuesta más que nada por gente que tiene la ideología del juego de posesión y que por supuesto futbolísticamente y por supuesto en cuanto a gestión que esto tiene que ver con cosas de la cantera, que el concepto sea cantera más cartera y no viceversa, que otra cosa, tener por supuesto un modelo a seguir y dar ejemplo en muchos sentidos. Sí, por supuesto esto lo ha demostrado Laporta, pero más que allá que política de gestión futbolística, de gestión de normas, de tal vez incluso, ya dije de la junta directiva, también está ahora el tema de lo económico. En lo económico, como se demostró en la due diligence, Bartomeu dejó realmente un desastre, ¿no? Por el hecho de que tenía la masa salarial límite, y incluso el club lo dijo, ¿no? Lo dijo Ferran Reverter, que en marzo del propio año pasado, o sea, justo cuando entró la junta directiva de Laporta, el club ya no tenía caja para seguir operando. Sí, es decir, ya no tenía dinero para seguir operando. Y por supuesto, si esto no fuese una sociedad anónima deportiva, si esto fuese lo opuesto a lo que es actualmente, pues, ¿qué quiere decir esto? Que realmente, pues esto se podría decir que sería, pues bueno, básicamente causa de disolución. Sí, causa de disolución, el club desaparecería, el Fútbol Club Barcelona como institución polideportiva pues desaparecería en todos sentidos. Sí, tal vez le darían el ascenso a alguien, simplemente las ligas las pelearía el Real Madrid y el Atlético de Madrid, directamente el Barça desaparecería de la Champions, en todo sentido desaparecería el Barça. Sí, que pues bueno, realmente eso es lo que dejó Bartomeu, por supuesto la masa salarial límite, récord de renovaciones y aumentos salariales, una de gestión económica lamentable, como por ejemplo la salida de Artur, que realmente esa salida realmente simplemente fue para hacer cuadrar las cuentas de Bartomeu, es decir, para pues que fuese más las ganancias que las salidas, porque se mostraba que Bartomeu compraba por mucho y dejaba salir por poco, y realmente esa salida simplemente fue para hacer cuadrar los vergonzosos números económicos de Bartomeu. Y en general con todo esto ha gestionado el club de manera económica. Por ejemplo, ha tomado la decisión que no fue tal vez fácil, pero fue lo más correcto en este caso, de dejar salir a Messi. Sí, podías firmar a Messi, pero
podías firmarlo delimitando fichar a Xavi, despedir a Koeman, traer los nuevos fichajes, por supuesto ver las renovaciones, o sea, todo el proyecto realmente lo arriesgaba simplemente por tener a Messi. Y que es mejor tener a Messi pero no tener proyecto, tomando en cuenta que incluso él mandó el burofax de que se quería largar de aquí, o realmente firmar, en este caso no firmar a Messi, no renovarlo, pero tener pues proyecto, es decir, tener a Messi, no tener proyecto, no tener proyecto, no tener a Messi, pero tener proyecto. Y Laporta apostó por lo mejor, que es la necesidad del club, que necesitaba proyecto, es decir, no renovar a Messi, pero sí firmar, no firmar a Messi, pero tener proyecto, y de esta manera empezar todo esto que realmente económicamente pues ha bajado la masa salarial más de 100 millones con Messi, y tomando en cuenta la salida de Griezmann, la de Coutinho, que eran fichas muy altas, y la de Pjanic, pues realmente una de las cosas que ha hecho es que ha bajado la masa salarial considerablemente, que aún así seguimos estando pues yo creo que al borde de las cuerdas en el knockout, pero ya no al límite de la disolución, ¿sí? Ya no tan apocalípticamente hablando, ¿sí? Ya el club todavía está limitado, todavía tiene que estudiar más que nada el mercado de fichajes, de agentes libres, y de esta manera por supuesto pues buscar hacer algo, ¿no? Adama llegó cedido, Aubameyang pues rescindido contrato con el Arsenal, ¿qué otra cosa? Ferran Torres pues sí fue un fichaje, Dani Alves igual como agente libre. Entonces de una u otra manera se ha buscado buscar ciertas maniobras y tácticas para poder sacar adelante el club. Incluso Xavi, por ejemplo, pagó de su propio bolsillo, tomó dinero de su propio bolsillo para pagar su propia cláusula de rescisión de su propio contrato para venir aquí, y venía un club en la miseria más absoluta, y ese de su Al-Sadd, que ya estaba en el alza, récord de títulos, de puntos, no sé cuántas victorias, golizas, y por supuesto pues ya vimos lo que está pasando, ¿no? Que tenía el proyecto ya montado y 2 años ya de experiencia. Sí, evidentemente por ciertas cuestiones yo considero que Laporta está haciendo una gestión sobresaliente. ¿Por qué? Porque, insisto, ya no solo económica, futbolísticamente, en cuanto a fichajes y la gente que por supuesto está dirigiendo el club, sino que, insisto, ha logrado hasta el momento. Ahora vamos a hablar de materia de fichajes. Sí, ya hablamos de materia política, de gestión, de la directiva, de económica. Ahora hay que hablar de materia de fichajes. ¿Qué es lo que ha hecho? En general, el tema de los fichajes se podría decir que es puede ser algo bueno y puede ser algo malo. ¿Por qué puede ser algo bueno? Porque si tú tienes proyecto y por supuesto un equipo está bien trabajado, pues lo que va a pasar es que fiches a quien fiches, bueno, siempre y cuando sea con un plan, pues puedes hacerlo triunfar. Sí, porque lo estás fichando para un rol en específico, no viene así nada más porque sí, sin saber qué hacer, viene para saber qué hacer. Y por supuesto, en un equipo bien trabajado todos rinden más. ¿Por qué? Porque a mayor rendimiento colectivo, mayor rendimiento individual, que yo lo repito mucho en los videos. Sí, y esto lo que pasa es que hace, pues evidentemente, una mejor gestión. Y evidentemente jugadores como Aubameyang, que están regresando a un buen momento, Dani Alves exactamente lo mismo. ¿Qué otra cosa? Adama también. En general está potencificando todos, pero jugadores como Aubameyang y Dani Alves, y por supuesto jugadores como también lo puede llegar a ser Ferran Torres, evidentemente han sido fichajes correctos. O sea, ya hice video hablando de eso, de los 4 fichajes fueron un éxito. Pues al momento evidentemente los quiero resaltar, que han sido buenos fichajes, del momento han triunfado, en parte eso por Xavi, pero los fichajes han sido buenos y han triunfado por Xavi. Entonces evidentemente él tiene pues mérito de los dos, y hasta el momento pues lo ha logrado los dos. Laporta no solo esto, sino que ha tenido más logros, como pienso yo, darle salida a Griezmann, darle salida a Pjanic y a Coutinho. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta el momento lo que ha pasado con todo esto es que bueno, evidentemente es en condición de cedidos, pero hasta el momento ha hecho una buena salida. Se ha logrado la salida, y lo más probable es que el Aston Villa compre a Coutinho porque se ha revalorizado, y evidentemente esto, al hacer no solo sesiones, sino buenas sesiones, se revalorizan los jugadores, y evidentemente pues puedes sacar más por ellos, ¿no? Y evidentemente lo que pasa con esto es que puedes incluso tener ya más economía, y te libras de una de las grandes fichas del club.
Y evidentemente es mejor para el jugador porque es una buena sesión, recupera su nivel, mejor para el club que lo tiene y mejor para el club del cual pertenece, es decir, el Barça, que todavía es dueño de la carta de Coutinho, ¿no? Evidentemente, bueno, también Griezmann y Pjanic, y de esta manera ha logrado estas salidas, que se revaloricen y por supuesto que sea mejor para las tres partes, su actual club, el Barça y el propio jugador. Si ha logrado la salida de Griezmann, Coutinho, Pjanic, y lo más probable es que vayan a terminar comprados. Ha logrado hacer ciertas maniobras muy parecido, ¿no?, a lo que hacía cuando tomó el club después de Gaspard, que en este caso buscar quién sabe cuántos movimientos y malabares económicos, ¿no? En este caso llegó y pidió, no me acuerdo, era un crédito bancario, no me acuerdo de qué club, que daba un respiro económico al Barça, creo de 200 o 400 millones. ¿Qué otra cosa? Ya logró el acuerdo, que no solo fue él, ¿no? Es él y toda su junta directiva, pero me refiero a él como cabeza de todo este proyecto. Y evidentemente que ha logrado el acuerdo de Spotify, ¿no? Que es bastante atractivo, es algo bastante... que por supuesto es el mejor acuerdo económico en la historia del club. Ya en su primera etapa tuvo UNICEF, que daba una buena imagen, pero no solo esto, sino que actualmente con Spotify, por supuesto que es un buen acuerdo económico, tiene ciertas ventajas, es bastante atractivo y tiene ciertas variables, ¿no? Como por ejemplo el tema que se comentó de tener ciertos artistas en crecimiento, en este caso en la camiseta, ¿no? Como Coldplay o ciertos, no, que se comentó, Justin Bieber también. Evidentemente diferentes artistas y evidentemente un acuerdo que tiene ventajas bastante creativas y evidentemente económicas, y por supuesto de esta manera que se logran buenos acuerdos económicos en el club, ¿no? Y de esta manera, insisto, han logrado buenas salidas, buenos fichajes, han buscado ciertas maniobras para hacer fichajes como renovar a un Titi bajándole el salario, poder fichar a otros, o sea... está haciendo miles de malabares económicos, pero evidentemente está logrando gestionar el club de manera correcta, ¿no? En materia económica, en materia de política, de gestión, de su junta directiva, futbolísticamente ha despedido, ha hecho mérito, insisto, como despedir a Koeman, traer a Xavi. ¿Qué otra cosa? Tener un buen director deportivo, tener la gestión, la ideología correcta, apostar por entrenadores de la ideología del juego de posesión. No arrodillarse entre los jugadores, darle a respetar al club, poner al club por encima de absolutamente todos. Ha hecho muy buenos méritos y en varias materias lo ha hecho bien Laporta, y hasta el momento yo consideraría que Laporta ha hecho una gestión responsable y bastante destacada por todo lo que ha pasado hasta el momento en el club. Y pues bueno, evidentemente en todo sentido pienso yo que Laporta lo ha hecho bien. Actualmente el Barça ya se está levantando. Más que nada yo creo que esta primera temporada, si en todo caso el error que pudo haber tenido es no despedir a Koeman a principios de temporada y dejar a Xavi como entrenador. Sí, porque esta ya no sería temporada de recuperación, esta sería temporada para ir para el alza, y evidentemente ya estaríamos ya la próxima hablando de ganarlo todo, es decir, fue un tiempo bastante tirado a la basura. Pero bueno, hasta el momento Laporta pienso yo que ha tenido una buena gestión, y tal vez esto me gustaría que continúe, aunque ya de eso es hablar otras cosas, ya ahí se tendrían que modificar las reglas del club para la reelección. Pero bueno, insisto, hasta el momento me agrada lo que está haciendo Laporta y tiene un proyecto, y hasta el momento lo ha hecho espectacularmente bien. Sí, lo ha hecho mejor que Bartomeu y Rosell en 10 años de gestión. Pero pues bueno, sea como sea, es como yo lo veo. Yo no soy el padre de la verdad absoluta, ni soy el dueño de la palabra, simplemente es como yo lo veo. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.